Bienvenidos a la clase número 3. En esta oportunidad trabajaremos con las tipologías y secuencias textuales. Los textos pueden analizarse a partir de las condiciones de producción, circulación y recepción, los rasgos temático-estilísticos, los rasgos estructurales. Desde esta perspectiva lingüística textual, se observan qué elementos se reiteran en distintos textos, en qué orden, con qué jerarquías, etc. Así encontramos las tipologías que remiten a lo narrativo, lo descriptivo, lo argumentativo, lo directivo, lo expositivo, entre otros. Las tipologías servirán para caracterizar textos que, desde Bakhtin, pertenecen a géneros muy diversos. Secuencias textuales. Jean-Michel Adam postula que puede caracterizarse un texto a partir de las secuencias que lo componen, es decir, las unidades menores que lo forman. Estas pueden combinarse de diferentes maneras, dando por resultados diferentes textos. Un texto se compone de varias partes o segmentos que poseen una estructura y por esta razón se reconocen por poseer distintas características. Esos segmentos se denominan secuencias. Los hablantes de una comunidad determinada disponen de formas típicas de secuencias, que, tanto en la comprensión como en la producción, operan como herramientas cognitivo-comunicativas. Todos los géneros discursivos, entonces, desde el punto de vista de su organización interna, combinan en mayor o menor medida distintos tipos de secuencias, narrativas, descriptivas, dialogales, etc., que son denominadas también por otros autores como superestructuras, porque tienen un determinado esquema que reconocemos a partir de nuestros conocimientos. Las secuencias tipo son 6: narrativa, descriptiva, dialogal, instruccional, explicativa y argumentativa. En esta oportunidad nos centraremos en dos de estas secuencias. Secuencia narrativa. Los componentes de la secuencia narrativa tipo son una iniciación que define el mundo del relato, tiempo, lugar, los agentes y la situación inicial. Una complicación que presenta los acontecimientos relevantes en relación con la situación inicial. Una resolución que será feliz o desdichada. Si es desdichada, puede acarrear otra complicación seguida de una nueva resolución. La narración comprende igualmente dos categorías optativas: la evaluación, que especifica las reacciones del agente narrador, y la moraleja, que indica las consecuencias posibles de la historia con el objetivo de influir sobre el comportamiento actual o futuro de los destinatarios de la narración. Secuencia descriptiva. Por medio de la descripción, el hablante da cuenta de un estado de cosas o de un proceso que ocurre regularmente. Los tiempos verbales característicos de la descripción son el presente y el pretérito imperfecto. Dentro de los verbos predominan los de estado y los presentativos: presenta, tiene, consta de, consiste en, etc. Su función preponderante es la referencial o la expresiva. De acuerdo a la función se distingue la descripción objetiva o técnica, por ejemplo, la que aparece en los manuales de ciencia, y la descripción que intenta plasmar de forma subjetiva la visión de un paisaje u objeto vinculada con la función estética. Cualquier tipo de realidad es susceptible de convertirse en materia descriptiva, pero además aspectos del mundo psíquico, interno, sensaciones o sentimientos, emociones y productos de nuestra fantasía pueden ser asimismo objeto de una descripción. En cuanto a la bibliografía de esta clase, hemos utilizado los aportes teóricos del autor Jean-Michel Adam, que publica en su artículo Los textos, tipos y prototipos. Y para las actividades de esta clase, el cuento Emma Suns, publicado en el Aleph del autor Jorge Luis Borges. Para las actividades, como primera consigna, tendrán que leer el cuento Emma Suns del autor Jorge Luis Borges, como mencionamos anteriormente, y luego de una lectura minuciosa, comprensiva e interpretativa, tendrán que resolver las consignas. En el punto 1 tendrán que señalar las opciones correctas con una cruz.
Teniendo en cuenta las características de la narración, luego del análisis y la interpretación realizada del cuento, ustedes podrán marcar las opciones que sean correctas en estos ejercicios solicitados. En el punto 2 y 3 también tendrán que marcar con una cruz la opción correcta. En el punto 2 tendrán que prestar atención a las descripciones realizadas dentro de este texto y en el punto 3 al análisis de la secuencia narrativa que se presenta en este texto, vinculados a si el cuento tiene una moraleja o no, y ustedes tendrán que responder si la respuesta es afirmativa o negativa. Para el punto 4 tendrán que elaborar la secuencia narrativa del cuento leído, o sea, ustedes tendrán que seleccionar qué elementos indicarán para el inicio, qué elementos para la complicación y cuáles para la resolución para sintetizar este cuento. Y para el punto 5 tendrán que describir el personaje de Emma Suns, reuniendo todos los elementos que hacen mención a este personaje femenino dentro de la obra. Esto es todo lo trabajado en la clase número 3 respecto a los contenidos, actividades, bibliografía y todas las cuestiones vinculadas a tipologías y secuencias textuales. Los esperamos en la clase 4. Gracias.